Cada 40 segundos ocurre un infarto en Estados Unidos. En México, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte y, sin embargo, hay algo que me llama profundamente la atención en consulta. La mayoría de las personas que lo ha sufrido o quienes tienen factores de riesgo claros no entienden bien qué pasó en su cuerpo, qué señales ignoraron semanas antes, ni qué significaba realmente vivir después de un stent. Hoy te explico todo. Quédate hasta el final porque también vamos a desmentir algunos mitos peligrosos que circulan en redes. El corazón es un músculo. Como todo músculo, necesita oxígeno para funcionar. Las arterias coronarias son los vasos que lo abastecen. Cuando una de esas arterias se obstruye por una placa de arteriosclerosis que se rompe y se forma un coágulo, el flujo sanguíneo se interrumpe y el músculo cardíaco empieza a morir. A esto se le llama infarto agudo al miocardio. La velocidad lo es todo. Cada minuto sin flujo, más tejido cardíaco se pierde de forma irreversible. Por eso en medicina de emergencia existe un principio brutal pero real. Time is muscle. El tiempo es músculo. Hay dos grandes tipos. El infarto con elevación del segmento ST implica oclusión total de una arteria coronaria y es la emergencia más grave. Y el que implica oclusión parcial, con menos elevación, pero igual de peligroso a mediano plazo si no se trata. Ambos requieren intervención urgente. Aquí viene algo que la medicina tiene documentado, pero que pocas personas conocen. Más del 40% de los pacientes experimentan síntomas prodrómicos, o sea, señales tempranas, días o semanas antes del evento agudo. El problema es que esas señales suelen atribuirse a otras causas. Entre los síntomas prodrómicos más frecuentes están el dolor o pesadez en el pecho en un 68%, de los casos palpitaciones en un 42%, fatiga inusual en un 23% y alteraciones del sueño en un 22%. Fatiga que no cede con un descanso, falta de aire al hacer actividades que antes no lo generaban, incomodidad en el pecho que aparece y desaparece. En mujeres, el panorama es completamente diferente y es crítico entender. Los síntomas prodrómicos en mujeres con frecuencia no incluyen dolor de pecho típico. Los más reportados son fatiga inusual, alteraciones del sueño y ansiedad. Síntomas que ocurren con frecuencia semanas antes del evento agudo y que son sistemáticamente mal interpretados como estrés y no como una causa cardíaca. Muchas mujeres llegan tarde a urgencias precisamente por eso. En el manual Merck señala que 2/3 de los pacientes reportan síntomas prodrómicos días o semanas antes del infarto, incluyendo angina inestable, disnea y fatiga. Si tienes factores de riesgo, hipertensión, diabetes, tabaquismo, colesterol elevado, obesidad central, sedentarismo y una historia familiar y alguno de esos síntomas aparece sin explicación clara, no lo atribuyes al estrés. Ve al cardiólogo. En urgencias, el objetivo es uno: restaurar el flujo lo antes posible. La intervención coronaria percutánea, el stent, es el tratamiento de elección cuando está disponible. Se introduce un catéter por la arteria femoral o radial hasta la coronaria obstruida, se infla un pequeño balón para abrir la arteria y se coloca una malla metálica, el stent, que la mantiene abierta. Los stents actuales liberan medicamento localmente para evitar que la arteria se vuelva a cerrar. Cuando el stent no es posible a tiempo, se usan medicamentos que disuelven el coágulo. En casos más complejos, con varias arterias comprometidas, pueden requerirse cirugías de revascularización. Uno de los mitos más virales en redes que hay es: pínchate el dedo o la oreja cuando te esté dando un infarto para sacar la sangre mala. No tiene ningún fundamento científico. No existe evidencia de que eso haga algo clínicamente relevante. Y lo que sí hace es retrasar la llamada de emergencia, que es lo único que puede salvarte la vida. ¿Qué sí funciona? Masticar y no tragar entero una aspirina de 325 miligramos mientras espera la ambulancia, siempre que no haya alergia conocida ni contraindicación. Esto puede reducir el daño cardíaco al inhibir la formación de coágulos y mejorar el flujo. Un estudio de Harvard publicado en el Journal of American Heart Association en el 2024 estimó que el uso generalizado de aspirina en las primeras horas tras el dolor severo en el pecho podría evitar más de 13,000
muertes anuales en Estados Unidos. Pero lo primero siempre es llamar a urgencias. No manejar solo y no esperar a ver si se pasa. ¿Y qué pasa después de la colocación de un stent? El stent abre la arteria, pero no cura la enfermedad cardiovascular. No es un reset, es una segunda oportunidad. Y lo que hagas con ella lo cambia todo. El tratamiento farmacológico post-infarto en la mayoría de las veces incluye antiagregantes plaquetarios. Esto lo va a decidir tu médico. Durante al menos un año para evitar una trombosis del stent. En algunos casos se dan estatinas, betabloqueadores y en muchos casos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Pero vuelvo a decir, esto lo decide cada médico. Suspender estos medicamentos sin supervisión médica es uno de los errores más peligrosos que pueden cometer y sobre todo un paciente post-infarto. Por otro lado, es muy importante la rehabilitación cardíaca estructurada, ejercicios supervisados progresivos, 3 veces por semana durante 12 semanas va a reducir el riesgo de un segundo evento cardiovascular de forma significativa. Las dietas estilo mediterráneo, cuando se combinan con ejercicio y cesación tabáquica, reducen consistentemente la mortalidad total y sobre todo los eventos cardiovasculares en pacientes post-infarto. No es opcional, es parte del tratamiento. La mayoría de los pacientes con stent sin daño severo al músculo cardiovascular pueden reintegrarse laboralmente de 4 a 6 semanas, retomar actividad sexual en 2 o 4 semanas y hacer ejercicio moderado supervisado desde la primera semana de alta. El miedo a moverse después de un infarto es totalmente comprensible, pero el sedentarismo post-infarto mata más lentamente que el movimiento bien guiado. Un tip preventivo: el 80% de los infartos son prevenibles y es una realidad que dice la evidencia. Cero tabaco, el riesgo cardiovascular empieza a caer en las primeras 2 semanas después de dejarlo. Eliminar ultraprocesados, azúcares añadidos y dietas con grasas trans. Es mejor cambiar a mediterránea como un patrón de base. Aceite de oliva, leguminosas, pescado azul, frutos secos, vegetales, frutas y sobre todo ejercicio cardiovascular y de fuerza, al menos 150 minutos semanales de actividad moderada. Control de presión arterial, glucosa y colesterol con seguimiento real, no solo con un medicamento y hasta el año siguiente. Y aquí el punto que más quiero dejar en claro: el cardiólogo no es solo quien receta una estatina, es quien debe entender tu historia completa, tu alimentación, tu estrés, tu sueño, tu actividad física y tu historia familiar. El riesgo cardiovascular se calcula en contexto y no solo en un análisis de laboratorio. Una revisión cardiológica anual con perfil lipídico, glucosa, insulina, presión arterial, electrocardiograma basal debe ser tan normal como revisar los frenos de tu coche. No esperes síntomas para ir. Si te gustó este video, compártelo con alguien que tuvo un infarto y que siente que nadie le explicó bien qué pasó, o con alguien que tiene factores de riesgo y lleva años posponiendo ir al cardiólogo. Disfruten mucho y compartan sus dudas y nos vemos en el siguiente video.